Hola y bienvenidos a este segundo módulo sobre procesamiento de datos con hojas de cálculo. Mi nombre es Alberto Castillo Aroque y los estaré acompañando en esta sección. Al final de este módulo ustedes deben ser capaces de reconocer la importancia de los datos en la toma de decisiones, conocer el flujo de trabajo del análisis de datos, identificar los riesgos que implica el inadecuado tratamiento de los datos, manejar básicamente las hojas de cálculo, específicamente Excel o Google Spreadsheet, e identificar inconsistencias en los datos a través de su visualización. Para este módulo veremos el flujo de trabajo en el análisis de datos y la introducción a hojas de cálculo. El flujo de trabajo en el análisis de datos es el siguiente. Uno primero obtiene la información. En el módulo anterior vimos cómo podemos hacerlo de forma primaria a través de Cobo Collect. Posteriormente debemos organizar estos datos, presentarlos de una forma visual, lo cual nos permitirá explicar una historia y llegar a conclusiones que puedan ser útiles. A lo largo de este curso vamos a ver no solamente la captura de información, su edición básica con hojas de cálculo, sino también su visualización con Google Data Studio y con otras herramientas como puede ser Python. Entonces, el flujo general en el manejo de información y en el análisis de los datos consta de tres etapas principales que son previas al análisis y a la toma de decisiones. La primera parte es la exploración. En esta se debe hacer un trabajo intenso para identificar carencias en los datos, cuando existe un exceso de información, cuando hay datos atípicos, inconsistencias, patrones extraños o resultados intuitivos, lugar a identificar algún fenómeno no observado o no esperado. Posteriormente pasamos a una etapa de diagnóstico, donde ahí deberemos identificar si existen datos faltantes, errores en los datos, verdaderos valores extremos, identificar cuáles son los valores normales y con base en esto deducir cuáles pueden ser los resultados sospechosos que necesitan un tratamiento especial. En ese tratamiento haremos principalmente métodos de corrección, eliminación de datos, transformación o, en ocasiones, dejaremos la información inmutable. En la primera etapa sobre exploración de datos vamos a buscar identificar patrones y obtener indicios para responder a diversas preguntas, pero lo más importante es hacer las preguntas más útiles para tomar las decisiones. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico sobre la proporción de atenciones de acuerdo con el tipo de institución donde se atienden las personas. Entonces, ¿para qué nos serviría saber la distribución de las atenciones según el tipo de centro de salud? Esto es bastante importante dado que los datos o su análisis y su presentación debe llevarnos a conclusiones que sean útiles y no presentarlos simplemente por el hecho de hacerlo. En ocasiones puede existir carencia de datos. Esto ocurre cuando no se cubre aleatoriamente la mayor parte del territorio, lo cual da lugar a diversos sesgos. También cuando hay una baja cantidad de datos en algún grupo poblacional, cuando se requiere una excesiva desagregación y cuando no se levantaron las variables necesarias para el análisis. De igual modo, pueden ocurrir diversos otros fenómenos. Aquí vemos un ejemplo de la población de los migrantes caminantes en el norte de Santander y vemos que hay una distribución por sexo de acuerdo con el periodo en el que se realizaron las encuestas. Y aquí vemos la población LGTBI, donde en total en estos tres periodos solamente se levantaron 7 encuestas. Con tan solo 7 encuestas no podemos identificar o concluir cuál es la distribución por sexo de esta población o cuál es su edad promedio, dado que las observaciones son muy pocas. Otro fenómeno equivalente es cuando tenemos el exceso de datos. En este caso puede haber una alta cantidad de información que nos impida observar tendencias claras. Puede ocurrir que haya variables innecesarias o un periodo de tiempo innecesario para el análisis, que haya duplicidad de la información, entre otros. Cuando tenemos información como esta, en la cual vemos la edad promedio de los caminantes y la cantidad de dinero de estas personas, de dinero en efectivo, como no notamos una tendencia clara o un patrón claro, aquí deberíamos utilizar métodos estadísticos econométricos más avanzados, como podrían ser
modelos lineales o estrategias para reducir la dimensionalidad. Cuando tenemos un exceso de datos, también podemos optar por otras estrategias, como pueden ser limpiar los datos, eliminar algunos, describirlos, estimar modelos o mezclar los datos, generar, por ejemplo, índices multidimensionales para lograr obtener unas variables que sean más limpias, que sean más significativas para nuestro estudio. O también podemos estimar un modelo estadístico en el cual podemos integrar más variables para aislar diversos efectos y ver cuál es el resultado. Este es un ejemplo de un modelo estadístico, un modelo de regresión lineal con una plataforma que se llama Stata. Otro caso es cuando tenemos datos atípicos, los cuales son llamados a veces los cisnes negros. Son datos que se salen de lo convencional y que distan de la tendencia media de los datos. Estos generalmente son valores extremos. Pueden ocurrir cuando tenemos errores en las escalas de los datos. Por ejemplo, puede que tengamos un análisis de productos teniendo en cuenta los kilogramos y que algunos de estos estén en gramos y que esa diferencia sea la que nos afecte el análisis. En ocasiones será necesario utilizar valores absolutos o normalizar la información. Se requerirá también utilizar modelos o estrategias para reducir la dimensionalidad para que estos valores atípicos, estos valores muy grandes o muy pequeños, no nos afecten, por ejemplo, los promedios o la visualización de la información. Otro fenómeno que puede ocurrir son las inconsistencias o los resultados contraintuitivos. Este es un ejemplo de un trabajo, una investigación que yo estuve realizando, donde estábamos estimando cuál sería el impacto del incremento de 1% en los años de escolaridad de las mujeres sobre la tasa de enfermedad diarreica aguda en niños. Aquí notamos un resultado contraintuitivo, ya que los datos indican que un aumento en la educación de las mujeres incrementan los casos reportados de enfermedad diarreica aguda. Esto a simple vista resulta contraintuitivo porque una mayor educación llevaría a un mayor reporte de casos. En este contexto, una explicación podría ser que hay un sesgo en la recolección de los datos, de la información, y que es en aquellos territorios donde hay más educación, donde también hay mayor cantidad de esfuerzos por identificar la enfermedad diarreica aguda, donde también hay mayor infraestructura y mayores facilidades para esto, o también que a una mayor educación hay más conciencia sobre los peligros de la enfermedad diarreica aguda y recursos para ir a hospitales, lo cual genera esta relación contraintuitiva que más que ser causal explica una situación y una dinámica propia del territorio. También pueden ocurrir inconsistencias en los datos cuando tenemos, por ejemplo, diferencias de escala, por ejemplo, comparando monedas entre pesos o bolívares, cuando hay errores en la captura de los datos, cuando hay sesgos entre estos, cuando hay datos faltantes en la población local y o falsedad en las cifras. Quizás los resultados contraintuitivos sean ciertos y el supuesto de los analistas es el errado, o pueden ocurrir otros motivos como este sesgo que les estaba comentando sobre la educación y los reportes de enfermedad diarreica aguda. Ya que tenemos esta exploración de los datos, podríamos pasar al diagnóstico de estos, en el cual vamos a identificar lo que habíamos visto anteriormente: datos faltantes, errores, valores extremos, valores normales y anormales, y también resultados sospechosos o contraintuitivos. Cuando tenemos una base de datos debemos hacer un diagnóstico inicial, que es observar cómo están nuestras variables. Por ejemplo, aquí en la fecha de nacimiento entre estas personas, vemos que una aparentemente habría nacido en el 1900. Usualmente las hojas de cálculo, cuando no se coloca el año en el que nace la persona o cuando la fecha está mal, tiende a colocar una fecha o un año estándar que puede ser 1900 o 1980. Y si no limpiamos estos datos o si no los observamos, esto nos puede alterar el análisis. También podemos encontrar datos inconsistentes. Por ejemplo, Christian habría nacido en el 2009, pero tiene una edad indicada de 32 años. Ese sería un dato inconsistente en el cual tendríamos que utilizar
más datos, otras variables para deducir cuál sería el resultado más probable, quizás identificar cuál fue el error, si el instrumento que estamos utilizando para capturar esta información tenía alguna posible fuente para que fallara la asignación del año, entre otros. Pero también podemos observar otras variables, por ejemplo la educación, y aquí notamos que es lógico que Cristian tenga 32 años, sea un abogado, por lo que su fecha de nacimiento podría estar errada y podríamos modificarla para tomar en cuenta este resultado inconsistente. En otras ocasiones vamos a ver que existen valores faltantes ante los cuales realmente se puede hacer muy pocas cosas, pero de nuevo ahí entra en juego la creatividad de ustedes como analistas de datos para encontrar la mejor forma para organizar la información y o limpiarla. Y en ocasiones puede ser no tomar en cuenta una variable o tomarla con mucho cuidado. Cuando los datos tienen baja calidad, debemos ser muy cuidadosos porque podemos llevar a que se tomen decisiones erradas o que pueden ser ineficientes. Otro aspecto muy importante es diferenciar entre cuando tenemos un valor faltante o cuando tenemos un valor que es cero. Un valor faltante y un dato igual a cero son muy distintos. El valor faltante indica que hay incertidumbre sobre la cifra y se excluye por lo general de los cálculos. El cero establece que se conoce que el valor es nulo, es decir, que el valor es cero, por lo que entran los cálculos, entran las estimaciones y esto puede generar inconsistencias y errores en el análisis. Aquí vemos un ejemplo donde tratamos el dato C como dato faltante, tendríamos un promedio de 319 para el presupuesto, versus cuando tenemos un dato igual a cero, el promedio sería 266. Y las hojas de cálculo, los datos faltantes se representan de muchas formas. Puede ser con la palabra NA o ND de no disponible, con un punto o simplemente de forma vacía. Como habíamos visto anteriormente, debemos identificar los valores extremos o anormales. Y para esto principalmente podemos utilizar el valor promedio, la mediana, ver cómo se distribuyen los datos, si hay diferencias entre ellos mismos, pero aquí lo más importante siempre será la experiencia, el contexto, consultar a los expertos y buscar casos similares. Ya cuando tenemos este diagnóstico, podemos pasar a la sección de tratamiento de los datos. Aquí principalmente haremos lo que habíamos comentado anteriormente: recalcularlos, estimarlos, imputarlos, que significa asignar el dato más probable. Cuando este falta, podríamos también eliminar la observación, lo cual no es muy recomendable porque perderíamos información, o tolerar estas inconsistencias, pero haciendo énfasis en que existen y que estas deben ser pues visibilizadas para que sea la persona que vaya a tomar la decisión la que decida cómo tomar la información o con qué grado de confianza tomarla. Ya que vimos esta primera fase sobre cómo es el flujo en el análisis de información, vamos a pasar a algunos aspectos básicos del uso de hojas de cálculo. El propósito de este curso es formarles y capacitarles de forma general en algunas herramientas, pero nuestro enfoque está más orientado a utilizar Python, por lo cual sugerimos que exploren los siguientes módulos, pero que también amplíen sus conocimientos con los recursos que hemos dejado al final de este módulo.